Gloria a Dios, Dios los bendiga, bienvenidos. Ministerio Jesucristo Gobierna les da la más cordial bienvenida. Gracias a Dios hemos estado alabando, adorando al Señor, hemos orado, hemos tenido palabra, enseñanza esta mañana, pero vamos a continuar con la predicación de este día. Gloria a Dios, bienvenidos todos. Jesucristo Gobierna, iglesia presente y los que nos ven ahí en las redes, en el Facebook, en el YouTube, sean todos bienvenidos, Dios los bendiga y gracias a Dios. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Aquí venimos a aprender pura palabra de Dios, amén, no opiniones, no ideas, no religión, gloria a Dios, venimos a aprender palabra del Señor, gloria a Dios. Hoy he titulado esta predicación, enseñanza, invitados, pero bien vestidos. Gloria a Dios, invitados, pero bien vestidos. Y vamos a leer en Mateo, vamos al Evangelio según Mateo, al capítulo 22, versículos 11 al 14. Dice así la palabra de Dios, 22 de Mateo, 11 al 14. Dice la Escritura: y entró el rey para ver a los convidados o a los invitados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Le hace una pregunta, mas él dice que enmudeció, no supo qué responder. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Repito esto último, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos vas a dar en este día. La recibimos con un corazón abierto. Gracias, Señor, que tú ves nuestros corazones, ves qué estamos recibiendo, quién está recibiendo, quién recibe en su corazón, quién lo rechaza en su corazón. Tú nos conoces, Señor, aún nuestros cabellos están contados, dice tu palabra, Señor. Gracias, queremos abrir nuestro corazón. Háblanos en este día, prepáranos, llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por toda la bendición que vamos a recibir en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Invitados, pero bien vestidos. Hoy el tema que vamos a tocar es los invitados por Dios Padre, en este caso, que es el Rey, a las bodas de su Hijo Jesucristo, pero fueron invitados bajo la condición de que fueran vestidos para la boda. Amén. Jesucristo nos está enseñando en esta porción de la parábola de la fiesta de bodas, que el Rey entró a ver cómo era la condición de los invitados. Y encontró a uno que no venía vestido adecuadamente para la boda. En esta parábola, el hombre que no estaba vestido de bodas quiso entrar a esta fiesta de bodas, convocada por invitación del rey, pero lo quiso hacer bajo sus propias condiciones, bajo sus propias ideas, pasando por alto el decoro establecido del rey, que era, y en este caso el rey representa a Dios Padre en esta parábola, el Hijo representa a su Hijo Jesucristo, y aquí en esta fiesta que organiza el Padre para su Hijo, dice que entra un hombre y que no guarda el decoro establecido por el rey. Y no va vestido de bodas. ¿Qué es el vestido de bodas? El vestido de bodas simboliza la condición establecida por Dios Padre, el Rey en esta parábola dijimos, de llevar y de tener una vida de santidad.
para poder entrar a la boda de su hijo, a la boda de Jesucristo, que el hijo, dijimos, representa a nuestro Señor Jesús en esta parábola. Una de las muchas tradiciones en la celebración de una boda judía es que en ocasiones, digo muchas porque son muchas tradiciones, y ahí Jesús mismo sacó muchas enseñanzas, muchas parábolas, comparándolas con las bodas judías, es que en algunas ocasiones las vestimentas eran provistas por el anfitrión de la fiesta, en muchas ocasiones. La palabra matrimonio en hebreo recibe el nombre de Kiddushin, con K, Kiddushin, que significa santificación. Entonces, el matrimonio para el pueblo de Israel era de un carácter santificado, de un carácter divino. El matrimonio judío resultaba siempre en la unión entre Dios y los que se estaban casando, y era una unión sagrada y era una consagración mutua. Dios, desde el libro del Génesis, en el capítulo 24, nos mostró la importancia de la santidad y del matrimonio, ya que en ese capítulo, no lo vamos a leer, simplemente lo vamos a comentar, es que el padre Abraham, que también es figura de nuestro Padre Dios, de Dios Padre, estaba preocupado por con quién se iba a casar su hijo, Isaac. Entonces estaba preocupado con quién se iba a casar. Y dice que un día envió a su siervo, ahí se le llama a su criado, a buscarle esposa para su hijo Isaac. Y le dijo a su criado, ve a mi tierra, ¿sí? Porque en ese tiempo vivía entre los cananeos. Ahorita vamos a explicar quiénes son los cananeos. Y le dice, ve a mi tierra, a Canaán, y ahí búscale una esposa para mi hijo. Quiero que sea una esposa que sea de mi tierra, que sea de mi parentela, porque no quiero que se case con una cananea. ¿Quiénes eran los cananeos? ¿O qué representa una cananea? Bueno, la cananea y el cananeo son figura de, en este caso la mujer, es figura de una mujer pagana, una mujer mundana, una mujer gentil, sin pacto con Dios, sin tener una vida de santidad. Y entonces Abraham le hizo jurar a su criado, que el criado en este caso es figura del Espíritu Santo, espero que me estén siguiendo, que no regresara hasta encontrarle esposa para su hijo Isaac. Isaac es figura de nuestro Señor Jesucristo, amén, y el criado es figura del Espíritu Santo. El pueblo de los cananeos se menciona más de 150 veces en la Biblia. ¿Y quiénes eran los cananeos? Los cananeos eran descendientes de Canaán, nieto de Noé, quien era hijo de Cam. Eso lo pueden leer ahí, o lo podemos leer en Génesis capítulo 9, versículo 18. Dice ahí la escritura que Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé. Si quieren lean para que vean qué clase de pecado fue. Dice que lo vio desnudo a su padre, que realmente verlo significó que tuvo relaciones cuando su padre estaba borracho, se había emborrachado con vino. Entonces ellos, los cananeos, son figura de personas impías e idólatras. Los cananeos tenían sus dioses, tenían sus diosas, solían idolatrarlos, ya fuera en templos que ellos habían construido o incluso al aire libre. Sus ritos de adoración eran groseros, enfocados generalmente a la fertilidad, a la sexualidad del hombre. También se tiene constancia que el pueblo de los cananeos realizaban sacrificios, y algunos de esos sacrificios eran hasta de niños. Sacrificaban niños a sus dioses. Entonces Abraham, preocupado por qué mujer se iba a casar su hijo Isaac,
le manda a su criado a buscarle esposa. ¿Por qué? Porque quería una mujer que practicara la santidad, que practicara lo santo, lo puro, que fuera una mujer que fuera agradable a Dios y que fuera de su propia parentela. Gloria a Dios, ¿vamos bien hasta ahí? Esa era la preocupación, quería una mujer que guardara la santidad. La palabra santidad en hebreo es la palabra Kodesh, Kodesh, así como se oye con K, Kodesh, que significa separación, trascendencia, y en consecuencia significa grandeza, excelsitud. Aparece más de 830 veces en el Antiguo Testamento, por lo que podemos entender y ver la importancia de esta palabra santidad, que es una palabra muy importante, santidad. Kodesh en hebreo. Kiddushim, acuérdense, Kiddushim significa matrimonio, que significa santificado. Los eruditos en la Biblia, los estudiosos, le han encontrado 3 significados fundamentales para la palabra santidad, que son nuevo, fresco y puro. Entonces, la pureza y la santidad son prácticamente sinónimos. Pureza y santidad son sinónimos, pero recordemos estas 3 palabras. La santidad es algo nuevo, es algo fresco y es algo puro, o sea, limpio, sin mancha. Kadosh, santo, que dijimos, viene de las lenguas semíticas y que tienen 2 formas originales de la raíz que son distintas. Una significa puro y otra significa consagrado o dedicado. Puro o consagrado o dedicado. Eso es santidad. Amén. O sea que lo santo es algo sagrado. Es lo contrario a profano. Profano es algo que no forma parte de lo que es santo, de lo que es puro, de lo que es sagrado, de lo que es de Dios. Entonces, aquí podemos ver conforme a la parábola que estamos, la porción de la parábola que leímos sobre el rey que entra a la fiesta de bodas y se encuentra ahí un hombre que no venía vestido de bodas. Bueno, pues vemos que la palabra santidad, conforme a la revelación de la Escritura, es un requisito y condición indispensable para poder participar de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, ya que la naturaleza divina, la naturaleza de Dios es la santidad. Dice la palabra que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero ¿qué pasó? Que el pecado, cuando entró al hombre ahí en el huerto del Edén, distorsionó esa imagen con la que fuimos creados, que fue una imagen de santidad. Gloria a Dios. Si vamos a la Escritura, vamos a ver que ya en el Nuevo Testamento, en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, vamos a ver por qué es importante esto de la santidad. Ya vimos lo que significa la santidad. Dice primera de Pedro 1, 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Como aquel que nos llamó es santo, dice, seamos santos como es Él. Dice, en toda nuestra manera de vivir, seamos puros, seamos frescos, seamos nuevos, amén. En toda nuestra manera de vivir, seamos limpios, seamos agradables a Dios. El pueblo de Dios, que se compone tanto de la iglesia de Jesucristo como el pueblo de Israel, fuimos llamados a llevar una vida en santidad. Y eso no significa que seamos religiosos, porque a veces se confunde la religiosidad con la santidad, pero hay mucha diferencia.
entre la santidad y la religiosidad. Hay mucha gente que es religiosa, pero no es santa en su forma de vivir. Dios nos conoce. Y la religiosidad no te va a salvar, no te hace salvo. El que sea religioso no te salva. Lo que te va a salvar es que tu vida sea transformada y sea santificada, que vivamos una vida en santidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos bien ahí? Una nueva vida, dice Jesús, la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. O sea que ahí entra el proceso de la santificación. Dice, si estás en Cristo, entonces eres una nueva criatura. Estás dejando lo malo, lo profano, lo perverso que había en tu vida, y tienes que empezar a vivir una vida de santidad. No entró ese hombre que no iba vestido de boda, que no iba vestido de santidad, tuvo que ser echado fuera. Le preguntaron, ¿y tú por qué no vienes vestido de boda?, le preguntó el rey. Calladito, no supo qué responder. O sea, no tuvo con qué defenderse. ¿Qué nos va a defender delante del Señor? Nuestra vida de santidad. Amén. Una vida en la que estemos buscando ser puros, ser limpios, ser justos, ser criaturas, tener una vida dedicada, consagrada al Señor, a Dios, que es un Dios santo. Eso es lo que nos va a salvar. Esto el Señor lo está poniendo ahorita en mi corazón, que se los diga, porque hay una doctrina que siempre están peleando de que si se pierde la salvación, que si no se pierde, que si ya un día fuiste salvo ya no la vas a perder, hagas lo que hagas. Bueno, lo que el Señor me ha mostrado a mí en mi corazón es que Jesús es la puerta para entrar a esa salvación, y el día que nosotros lo aceptamos, lo recibimos, entramos en esa puerta. Pero hay un camino que recorrer, porque Jesús es el camino, la verdad, y hasta al final le puso la vida. El apóstol Pablo nos enseñó que él había guardado su fe hasta el último día de su vida. Entonces, para guardar esa salvación, o sea, no se trata de que si se perdió en el camino, si se te perdió, ¿verdad? Como si fuera un boleto del metro. Ay, ¿dónde dejé el boleto, no? Ya se me perdió. No se trata de eso. Se trata de que caminemos en esa santidad durante el resto de nuestras vidas después de que aceptamos a Jesucristo. Gloria a Dios. Simplemente les doy el ejemplo de Judas. Judas fue llamado por Jesús, era considerado uno de los 12 apóstoles. Caminó con Cristo, tenía su responsabilidad, manejaba el dinero de los discípulos. O sea, tenía una fuerte responsabilidad, y quiso al final, se perdió, no se salvó. Y no es que simplemente con ese ejemplo, no es que un día haya Judas aceptado a Jesús y ya por eso ya se iba a salvar para siempre. No, tienes que caminar, y tenemos que caminar en esa santidad, en esa santificación hasta el último día de nuestras vidas. Gloria a Dios. No sé si me di a entender con esto, pero bueno, en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, feroces, como lo escribió así, eso significa peligrosos. Viene de la raíz griega que significa feroces. Estamos viviendo en tiempos que son feroces, como el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, que en los últimos tiempos se vivirían tiempos de apostasía en la iglesia, y la apostasía se ha infiltrado en la iglesia de Cristo. O sea, todo este engaño de la apostasía se ha infiltrado en la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para destruirla. Han surgido en estos últimos tiempos, por ejemplo, el movimiento del progresismo, o de los cristianos progresistas, que aceptan la filosofía progresista. ¿Qué significa esto de la filosofía progresista? Bueno,
que significa que están aceptando todos los cambios morales y religiosos que actualmente están en proceso en el mundo y que no son otra cosa más que engaños del diablo, ¿sí? Esto es el progresismo, y en este caso cristiano, entre comillas, porque no puedes ser progresista y decirte cristiano a la vez. Es que aceptan, por ejemplo, el progresismo cristiano es que los cambios que están pasando en el mundo, por ejemplo, el que aceptes la ideología de género, ¿sí? Hay cristianos, hay iglesias que están aceptando esto. Dicen, no, pues todos somos bendecidos por el Señor, ¿verdad? Entonces, la ideología de género es aceptada. Los matrimonios entre personas del mismo sexo es aceptado. Los matrimonios de 3 o más personas es aceptado. Ahora ya te puedes casar hasta con el perro si quieres, con el robot, con la muñeca, bueno, puras locuras. El progresismo es que acepten que se casen con o que se tengan sexo con menores y que eso sea permitido, que el aborto sea aceptable. El progresismo dice que la Biblia ya es un libro obsoleto y que requiere ser modificado y renovado. ¿Para qué? Para que muchas más personas lo acepten. O sea, que todo lo que está escrito, todo lo que reveló el Señor por medio de su Espíritu Santo a través de 40 personas, de todo, ¿verdad? Utilizó profetas, utilizó reyes, siervos, apóstoles, bueno, de todo, coperos, de todo utilizó el Señor. Dice, no, pues esa palabra ya no sirve, entonces para nuestros tiempos ya es obsoleta, entonces hay que renovarla, hay que cambiarla. ¿Para qué? Para que la gente la acepte. Ese es el progresismo, entre comillas, cristiano, porque repito, pueden ser progresistas, se pueden llamar así progresistas, porque creen que eso es progreso, pero eso es simple y sencillamente maldad y pecado. Entonces no pueden ser llamados cristianos, que se llamen progresistas pero que no se llamen cristianos, porque un cristiano tiene que buscar la vida de santidad, tiene que estar vestido de bodas para poder entrar al reino de los cielos, para poder entrar a las bodas del Cordero. Tenemos que estar vestidos de bodas, que significa vestidos de santidad. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Gracias a Dios. Amén. Entonces, todo esto que comentamos, ¿verdad? Pues son puras transgresiones, van en contra de la palabra de Dios. La Biblia llama pecado, a lo que llama pecado, eso es pecado y punto, se acabó. No hay nada que cambiarle, no hay nada que modificarle a la Biblia. Todo el que le modifica lleva una maldición implícita, ¿verdad? Todo el que le modifica a la Biblia, por ejemplo, los mormones que cambiaron la Biblia, ya llevan una maldición, los testigos de Jehová, todas estas religiones que se formaron contradiciendo la palabra de Dios, pues ya llevan maldición para ellos los que lo hicieron, para los feligreses que le siguen. Entonces, no pueden existir cristianos progresistas, que se llamen progresistas. No se deben de llamar cristianos, que se llamen como quieran, pero menos cristianos. ¿Por qué? Porque van en contra de lo establecido, en contra de la santidad de Dios, como leímos ahí en Primera de Pedro. Sed santos, dice, sed santos como vuestro Padre es santo. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo mismo dijo que el que no estaba con él, contra él estaba. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. No podemos seguir a Cristo sin llevar una vida de santidad. Hace poco escuché a un pastor que decía, de estos progresistas, que decía que era necesario que al predicar, pues que se hicieran chistes acerca de la marihuana, de las drogas, para hacer más entretenidas y amenas las predicaciones. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Para ser más ameno, habría que sacar chistes del pecado, imagínense. Si yo me voy a estar burlando es más, yo tengo a gente aquí que tiene problemas, cristianos que están peleando contra problemas de adicciones, hermanos que están peleando, que tienen sus caídas y pues que tienen que luchar para ser libres de ese pecado, de esa atadura. Y hay que luchar para vivir vidas en santidad. Y eso es para gente que tiene problemas con las adicciones. Pero todos tenemos la necesidad de estar luchando por vivir vidas santas, vidas agradables a Dios, llevar vidas en santidad. Desde que conocimos a Cristo hasta el día que seamos llamados a cuentas. Amén. Gloria a Dios. Le damos gloria a Dios por esto. Nosotros los cristianos debemos estar apegados a la palabra de Dios. También escuché el testimonio de otro pastor, un pastor de una iglesia muy grande, que el pastor pues consideraba a Jesús pues como un gran hombre santo, ¿verdad? Que había que seguir su ejemplo, pero no creía, era pastor, imagínense un pastor creo que de una iglesia de 2,000 personas, no creía ni en el cielo ni en el infierno. Pues ¿qué les enseñaba a sus pobres feligreses? No creía. Y dice que un día murió en un accidente, porque él relata su testimonio y el Señor se lo llevó al infierno. Y le dije, mira, este es el infierno. Y dice que ahí se arrodilló y pidió perdón y se arrepintió y el Señor y le dijo, Señor, ten misericordia. Si me perdonas, subo y ahora sí me regresas ahí y predico tu palabra. Y sí, efectivamente, el Señor lo perdonó. Él había escuchado de que ya los mismos doctores habían dicho, no, ya se nos fue. Y de repente, otra vez estaba ahí. Volvió a la vida por la misericordia de Dios, del Señor. Y desde ahí cambió su vida. Empezó a predicar realmente la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros los cristianos debemos estar apegados a la palabra de Dios y tenemos que obedecerla. Y hemos sido llamados, dice la Escritura, a resistir todos los embates que vayan en contra de la iglesia de Cristo, como los que estamos escuchando ahorita. Todos estos embates, todos estos engaños. Tenemos que presentar defensa en contra de todas las herejías, de las doctrinas que son enseñadas y que van en contra de la doctrina pura de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo. Amén. Y debemos de presentar defensa con principios bíblicos al mensaje del Evangelio de Cristo. Y tenemos que rechazar todas estas herejías que son anti Dios, anti Biblia, como es este caso que estamos comentando hoy. Dice 2 Corintios, el apóstol Pablo escribió, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Debemos de presentar defensa a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todo esto son argumentos altivos, perversos, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También escribió el apóstol, dice, que todo lo puro, que todo lo honesto, que todo lo que es santo, en eso pensemos. Amén. Como decía la hermana, ¿verdad? Pues, ¿qué hay en nuestra mente? Imagínense todo lo que sube delante del Señor, que hay en la mente. El Señor sabe lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Si permitimos que nuestros pensamientos se llenen de todas esas maldades, o permitimos que lo puro, lo limpio, lo santo entre en nuestras vidas.
Eso no quiere decir que ya de un día para otro vamos a pensar siempre en cosas buenas, ¿verdad? Como decía alguien, ¿verdad? Pues no podemos dejar de que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero lo que sí podemos hacer es que no hagan un nido, ¿verdad? En tu cabeza, eso sí lo podemos hacer. Entonces tú dejas que esos pensamientos hagan nido y les das y los pones a todo color, ¿verdad? Vienen en blanco y negro y tú los pones a todo color, esos malos pensamientos, ¿sí? Y le das rienda suelta, pues entonces tú ahí ya estás participando de lo malo. Amén. Entonces, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca de la vida de santidad, de cómo es bíblica llevar una vida de santidad, una vida que sea pura, limpia, sin mancha, regresando a la imagen con la que Dios nos creó en un principio, que se perdió, que se distorsionó con la llegada, con el ingreso del pecado, con el engaño del pecado, de la serpiente astuta que engañó al hombre, a Eva, a Adán y de ahí a toda su descendencia, incluidos nosotros. Entonces hay muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés un día dice que subió al monte Sinaí y ahí el Señor le estaba dando las leyes, estaba escribiendo las tablas de la ley y todo iba muy padre, ¿verdad? Se echó 40 días en ayuno, sí, 40 días, ¿verdad? 40 días ayunó, en 2 ocasiones subió. Pero la primera 40 días ayunó, estaba ahí en la presencia de Dios, Dios le mostró, le dio la ley. Y dice que cuando bajó, híjole, se encontró con que sus hermanos israelitas pues ya habían hecho un becerro de oro. ¿Y qué hizo Moisés? Dice que ardió en coraje, en ira. Dice que quemó ese becerro de oro en el fuego. Lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció, dice, sobre las aguas y se lo dio de beber a los hijos de Israel en castigo por haber formado ese becerro de oro para adorarlo. Ahí dice que Aarón, ¿verdad?, no tenía un corazón para Dios, Aarón su hermano, porque le dijeron, pues, oye, tu hermano no baja, Moisés, ¿verdad? Moisés, pues, haznos un becerro, ¿verdad?, de oro, un ídolo para que lo adoremos. Y muy obediente Aarón dijo, pues órale, ¿verdad? No tenía un corazón para Dios y escuchó a la voz del pueblo, a los israelitas. Y con esto de la palabra de Dios es una enseñanza para nosotros. No podemos escuchar al pueblo, a lo que dice el pueblo, no es lo que el pueblo diga, es lo que dice la palabra de Dios, es la palabra santa de Dios en la cual nos tenemos que enfocar. Pero Aarón no lo hizo así. Y luego para justificarse dice, pues es que me dieron el oro y mira, lo eché al fuego y salió este becerro, ¿verdad? Así como que si se hubiera hecho de la nada, ¿no? Justificando, ¿sí? O sea, en muchas ocasiones nos justificamos nuestro pecado, nuestros pecados delante de Dios. Oye, ¿por qué andas así? ¿Por qué andas cometiendo este pecado? No, pues es que, como decía en la mañana la hermana, pues es que pues todo lo hacen, o lo hace el vecino, o bueno, pues porque así lo sentí, ¿verdad? Y nos justificamos de 1000 formas para pecar, para hacer lo malo. Entonces baja Moisés y les da de beber ese polvo de oro ahí en agua a todos los que lo habían hecho. Ahí mostró celo por las cosas santas de Dios. Imagínense, bajaba con las leyes de Dios y la primera ley era no te harás dioses ajenos delante de mí, y ya bajó y pum, vale, ya estaba ahí todo el mundo feliz, lanzándole al becerrito de oro, al ídolo, ¿sí? Como mucha gente lo hace, que buscan a los ídolos en lugar de buscar al Dios santo de la Biblia, de la palabra de Dios.
Tenemos al profeta Daniel. El profeta Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey Nabucodonosor. O sea, no se quiso contaminar, o sea, él guardó sus principios. Ni aceptó la prohibición de que aquel que fuera encontrado orando a otro Dios, que no fuera el Dios levantado por los medo-persas, por los persas, sería echado al foso de los leones. A él no le importó. Él siguió orando, dice que oraba 3 veces al día y abierta la ventana, no se preocupaba de lo que dijeran los demás o que lo encontraran ahí orando a su Dios Jehová. No le importó. Y a pesar de que le pudiera haber costado la vida, porque fue echado a los leones, y que vemos por la palabra pues que Dios lo guardó, ¿verdad? Utilizó a los leones como almohaditas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por confiar en el Señor. Tenemos al profeta Elías. El profeta Elías, con celo de Dios, no cedió ante la idolatría y hechicería de los profetas de Baal, del rey Acab y de su perversa mujer, la hechicera Jezabel. Nunca cedió el profeta Elías. Hasta tuvo temor, ¿verdad? Cuando le dijeron, pues así como te echaste a los profetas de Baal y les cortaste la cabeza, pues yo te voy a matar a ti también. Y de repente se le metió ese espíritu de error, de engaño a Elías, ¿verdad? Y salió corriendo. Dejó de confiar después de una gran victoria que había tenido Elías, dejó de confiar en el Dios de Israel, ¿verdad? En su Dios, y salió corriendo pensando que lo iban a matar. A veces son lo opuesto, ¿verdad? En nuestras vidas como cristianos. Que un día decimos gloria a Dios, y sí, yo creo en el Dios de la Biblia y lo alabo y le adoro. Y al día siguiente estamos todos deprimidos, desconfiando, sin creer en lo que dice la palabra de Dios. Le creemos las mentiras al diablo. Tenemos el caso del profeta Jeremías, que tuvo que enfrentarse a todas las herejías de los gobernantes de su pueblo, de los religiosos de Israel, que lo persiguieron, que lo ridiculizaron, que lo encarcelaron, que lo metieron hasta en el cepo. ¿Sí? Ahí lo guardaron a Jeremías. Todos estos profetas peleando, luchando a favor de la santidad de la palabra de Dios. ¿Qué me dicen de Juan el Bautista? Juan el Bautista, a quien Jesús llamó el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. A Juan el Bautista todavía se le considera parte del Antiguo Testamento, porque en realidad el Nuevo Testamento, ¿saben cuándo comienza el Nuevo Testamento? Comienza cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ahí comienza el Nuevo Testamento. O sea que los evangelios tendrían que ser todavía considerados parte del Antiguo Testamento, hasta que Cristo muere en la cruz. Ahí comienza el Nuevo Testamento, que en realidad es el nuevo pacto. Lo debemos llamar como el nuevo pacto que hizo Dios con los hombres. Gloria a Dios. Amén. Damos gloria a Dios. Todos los apóstoles del Nuevo Testamento o del nuevo pacto, como Pedro, como Juan, como Pablo, como Mateo, todos se enfrentaron al pecado. Todos se enfrentaron al pecado, a la iniquidad, a la maldad, a la mentira. Todos, al engaño. ¿Cómo lo enfrentaron? Con sus propias vidas. Todos murieron como mártires. ¿Por qué? Porque enfrentaron el pecado, porque quisieron vivir vidas santas y agradables a Dios. Amén. Sí, gloria a Dios. Vamos a otra escritura en primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, para que veamos lo que significa tener celo por la santidad, por guardar la santidad. Dice 1 Pedro 3:15, dice así: sino santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones.
no por fuera, dice por dentro, dice santifíquenlo, dice y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, amén, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pedro? Dice que santifiquemos a Dios en nuestro corazón. Dice, y siempre está preparado. Por eso tenemos que leer la Biblia. No podemos decir, bueno, pues es que yo no te voy a enfrentar porque yo no conozco la Biblia. No, tienes que conocerla. Por eso aquí estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, para aplicarla, para conocerla. Dice el profeta Oseas escribió que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. La palabra de Dios es la que nos da conocimiento, nos da el poder, nos da la santidad que necesitamos vivir. Esa nos enseña la palabra de Dios, la santificación que debemos llevar en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es verdad. ¿Qué pasa? Que todos los que no son de Dios, muchos son llamados, dice pocos escogidos, pues no le creen a la palabra de Dios, no creen en la palabra de Dios. ¿A poco creen ustedes que el anticristo no va a conocer la palabra de Dios? La conoce, pero no la cree. Él cree en su mente, está engañado también, va a ser un ser engañado, el anticristo, pensando que él puede vencer a Cristo. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, y Cristo dice es el vencedor, es el que va a llevar la victoria al final. Gloria a Dios. Satanás, el diablo, pensó que había vencido a Jesucristo al mandarlo matar en una cruz, pero no fue así. Jesucristo venció. ¿Por qué? Porque a través de su derramamiento de sangre empezó a salvar a la iglesia. Y Satanás pensaba que con que no fuera gobernante del pueblo de Israel en ese momento, ya la iba a hacer. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a Dios, amén. Vamos concluyendo. El rey, al haber invitado, al ver al invitado sin un vestido de bodas, sin una vestimenta digna para la boda, dice que lo echó a las tinieblas de afuera. ¿Qué simbolizan estas tinieblas de afuera? Bueno, simbolizan el juicio eterno, el castigo eterno a los perdidos, a aquellos que no quisieron vestirse de fiesta para la fiesta de bodas. Esto es, que no se vistieron de santidad, no vistieron sus vidas de santidad, no quisieron vivir la santidad que el Señor demanda. Esto es, no buscaron lo santo, lo nuevo, lo puro, lo fresco para sus vidas. Repito, que no es religión, no es religiosidad, es santidad, es buscar lo bueno, eso es lo santo. Amén. Como en una de las dijimos también que como en una de las tradiciones para la celebración de la boda judía es que las vestimentas eran proporcionadas por el anfitrión de la fiesta, por el que organizaba la fiesta, pues así Dios nos ha provisto por medio de Jesucristo de ese vestido de santidad, porque por nuestras propias fuerzas no podíamos. El hombre no se puede salvar por sus propias fuerzas, necesitamos a fuerzas el vestido de santidad que nos proporciona la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos limpia, lo que nos purifica. Pero una vez, repito, con base en ese vestido que ya nos proporcionó Cristo en la cruz del Calvario, pues ese vestido tenemos que cuidarlo, tenemos que ponérnoslo. Amén. Tenemos que aprender a llevar vidas santas, puras, frescas, nuevas, ser nuevas criaturas, dejar el pecado atrás. Amén. Sed santos como Él es santo.
Gloria a Dios. Ya nos proveyó, el Señor nos proveyó de esas vestiduras. El Señor le proveyó a Adán y Eva vestiduras ahí en el huerto, les puso pieles, les quitó esas ramitas de higuera, ¿verdad? Con las que se estaban tapando ahí, para que no los vieran, ¿verdad? Parecían que iban a bailar hawaiano, tanto Eva como Adán, ¿no? Y el Señor se las quitó y les puso pieles. Mató a un animal, derramó su sangre para cubrir el pecado de ellos. Pero ahora no tenemos ya un animal nada más ofrecido por nuestras vidas. Tenemos a Jesucristo, que fue y murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y el Señor nos ha dado esa vestimenta que es solamente a través de Jesús. Entonces, el primer paso que debemos tomar, que debes tomar, tú que nos ves ahí en las redes, es vestirte de santidad por medio de aceptar a Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Amén. ¿Para qué? Para que un día puedas entrar a su presencia, puedas entrar a las bodas del Cordero. Debes de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y aprender, y empezar a aprender a llevar una vida de santidad. Amén. Ya que en las tinieblas de afuera, dice que cuando fue echado este hombre que no iba vestido de bodas, fue echado a las tinieblas de afuera. ¿Qué son las tinieblas de afuera? Pues son el infierno, son el lago de fuego. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice este pastor que cuando llegó ahí al infierno, dice que empezó a ver cómo crujían los dientes, todo el dolor, toda la gente llorando. O sea que el infierno es una vida sin Dios, donde vas a estar llorando, es una vida eterna, lamentándote, en tristeza, sin esperanza alguna. Ahí ya no habrá esperanza para tu vida, habrá puro dolor que vas a tener que sufrir por el resto de tu eternidad. Y de ahí el crujir de dientes. Tus dientes van a crujir si no permites que Dios santifique tu vida, si no te vistes de bodas para ese gran evento que ya va a ser pronto y que es llamado las bodas del Cordero, que son las bodas preparadas por el Padre para su Hijo Jesús y para todos aquellos que escucharon su voz y le siguieron. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a decirle en esta tarde: Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre, por esta bendita palabra, por esta enseñanza. Queremos estar vestidos para las bodas. Queremos tener esa vestimenta lista, preparada. Queremos esforzarnos a estar vestidos como tú quieres que estemos vestidos para ese día. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, si hay alguien que no te haya aceptado y que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, simplemente repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, quiero que entres en mi vida. Me arrepiento de mis pecados, de mis maldades, de mi vida lejos de ti, y quiero vivir una vida santa, pura, limpia, agradable a ti, Señor, que es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador este día, y quiero caminar con Él por medio de aprender su palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, por la cual nos has enseñado en esta tarde. A ti sea la honra y la gloria. Vestidos, Señor, vestidos para las fiestas de boda. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga a todos. La paz de Cristo. Que estén bien. Su amigo Edgar Pulido les manda todas las bendiciones posibles conforme a la palabra de Dios. Amén. Nos estamos viendo. Shalom, la paz de Cristo, y recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Y gracias. Amén.